derecho es el derecho a un buen Estado y el derecho a una buena administración. Dicho en otros términos, buenos derechos son inexistentes sin esta otra condición y, por tanto, el derecho a la buena administración tiene que ver con una serie de elementos. Uno, lo que sería el debido proceso para la decisión pública. Así como hay un debido proceso para la afectación de derechos, también se requerirían ciertos elementos para el debido proceso de la decisión pública, lo que significa, entre otras cosas, que para decidir, para tomar una decisión, hay que tener un conjunto de elementos que son relevantes para tomar esa decisión. Y finalmente la decisión lo toman no entes abstractos, sino seres humanos. Hay una serie de elementos pues, procesales. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de la información que se toma en cuenta para tomar la decisión y la otra, por supuesto, la calidad de los componentes, el capital humano que toma esa decisión y la otra, el saber hacer. Y el saber hacer tiene que ver con el conocimiento que poseen los elementos que integran a la organización pública, por una parte, para poder precisar cuál es el problema público y de ahí una primera dimensión, la perspectiva de los derechos humanos, no ya desde la perspectiva del interés de una persona, sino los derechos humanos en perspectiva de problemas públicos. El derecho administrativo se ocupa precisamente de este tema, pero no basta las visiones tradicionales de dogmática del derecho administrativo. Tiene que ser un derecho administrativo que se pueda comunicar con la gestión pública o que pueda comunicarse con los elementos de buen uso de los recursos públicos. Y por tanto, de ahí la relevancia de la interdisciplina, de los métodos de interpretación y de decisión, y bueno, de la relevancia del derecho a la buena administración como condición de los otros derechos. Hay que repensar los planes de estudio para enfatizar más las decisiones vocacionales, dotar a quienes pasan por la Facultad de Derecho de herramientas de análisis y de pensamiento. Creo que es muy importante el trabajo de meditación, de conciencia respecto de la trascendencia que tienen estos valores públicos, porque no estamos ante derechos que quieres proteger solo para el corto o mediano plazo, sino buscas una perspectiva de futuro, ¿no? Son derechos en los que estás protegiendo a generaciones, no solo el interés individual o el caso concreto. Capacitamos más a los estudiantes en las técnicas de argumentación para patrocinar a una parte en un juicio que, por ejemplo, para pensar en buenas leyes. Las materias sobre técnica legislativa o sobre política pública o sobre regulación, salvo en ciertas universidades, normalmente está desplazada y no se piensa en estos términos. Es decir, esta función del abogado o del derecho como técnica social, como ingeniería social, como arquitectura social, está desplazada. Los alcances los da cómo se enseña el derecho. Y creo que hay que pensar más el derecho como problemas que como conceptos, ¿sí? Los derechos emergentes a veces se ven como la expectativa para encontrar respuestas a lo que no está resolviendo la práctica profesional o el derecho tradicional. Y ahí hay, creo, una espada de doble filo, porque una expectativa tan alta puede significar una desvalorización de esa práctica y llegar a un nivel de crítica quizá exagerada. El enfrentamiento de los alumnos y del profesor a la realidad permite poner por una parte el énfasis en la materia, siempre hay un sesgo, un acento o subrayar el problema que tiene que ver con la asignatura, pero por otra parte también el enfrentamiento ante el hecho de que la asignatura por sí misma es insuficiente para enfrentar el problema.
y que por tanto el problema requiere de considerar y por tanto tomar en cuenta a partir del imán, que es el problema, otras asignaturas o bien otras disciplinas. Y a final de cuentas, el resultado en conocimiento del concepto, en procesamiento del concepto, pero también en los métodos que posibilitan no solamente el que cada uno de sus individuos ponga en la solución del problema sus propios talentos, sino que el trabajo en equipo permita trabajar algo que es un pensamiento colaborativo, ¿no? A final de cuentas, el pensamiento colaborativo posibilita algo que puede ser también muy útil, que es la construcción de inteligencia social, ¿no? Es decir, de qué manera en el proceso de discusión y de enfrentamiento de problemas es posible juntar los diversos talentos de un grupo para hacer algo que es mucho más valioso, que es inteligencia social. Y me parece que ahí está una de las grandes apuestas en cómo no solamente incentivamos talentos individuales en un proceso de competencia, que por supuesto tiene su sentido, sino la otra cuestión es cómo hacemos pensamiento colaborativo e inteligencia social.